Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. El tiempo deja su rastro también en las instituciones. Las voces del conocimiento, el debate, la experiencia. El INA en sus propias palabras. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos. Esto es Radio INA y nos encontramos en la conducción Mónica Reyes, Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa en el que hemos invitado a la doctora Janet Lezama López. Ella es doctora en Diseño y Planeación Urbana. Vamos a hablar de temas interesantes y mientras tanto, bienvenida. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí contigo y con todos con nuestro auditorio. Muchas gracias, pues estoy segura que vamos a pasar momentos muy interesantes, vamos a aprender mucho. Pero antes que nada, para nuestro amable auditorio, me permitiré proporcionar algunos datos biográficos de nuestra especialista a manera de introducción. Janet Lezama López es arquitecta por la Universidad La Salle, maestra en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en diseño urbano por la Universidad de Oxford Brookes, Gran Bretaña. Colabora como arquitecta especialista en la conservación del patrimonio cultural en el Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1987. Antes de unirse al INA, trabajó en la iniciativa privada, donde se convirtió en diseñadora calificada. Realizó su tesis doctoral en el Centro Adjunto de Diseño Urbano de la Universidad de Oxford Brookes bajo la dirección de Ian Bentley, uno de los teóricos del diseño urbano de mayor prestigio internacional. Sus intereses principales, amén del diseño urbano, son la conservación, el manejo del patrimonio edificado, así como las metodologías participativas y el manejo de conflictos para el involucramiento comunitario. En el 2004, se unió al Centro INA Querétaro, donde lleva a cabo investigación científica en conservación urbana, enfocada a la autenticidad de sitios patrimonio mundial, identidad de lugares, sostenibilidad y grupos comunitarios. En esta delegación estatal del INA, fue asesora entre el 2004 y el 2009 en las áreas de planeación, diseño y conservación urbana. Ha recibido diversos reconocimientos, entre los que se encuentran el mejor promedio a su generación por sus estudios de licenciatura y la medalla Gavino Barreda por sus estudios de maestría en 1994. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales y ha publicado los resultados de sus investigaciones tanto en México como en el extranjero, entre los que se cuentan 2 libros, ensayos, artículos científicos y de divulgación. Bienvenida, Janet Lezama López. Y vamos a platicar de muchos temas interesantes. Yo quisiera comenzar por uno que a todos de repente nos surge la pregunta: ¿qué es un centro histórico? ¿Qué es un centro histórico? ¿Cuáles son las cualidades que hacen que un área urbana reciba precisamente esta clasificación? Mira, la terminología es muy, muy importante. El centro histórico como tal es un concepto que surge en la declaratoria de la zona de monumentos históricos del centro histórico de aquí del Distrito Federal. El término legal para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, de acuerdo con su ley federal de monumentos que data de 1972 y que es la que hoy aplicamos, es zona de monumentos históricos. Esto quiere decir, es un área que se encuentra vinculada a hechos históricos de la nación, de acuerdo a la definición de la propia ley. Uh-huh. Sin embargo, en el imaginario colectivo, es decir, para la gran comunidad, el centro histórico es el centro de la ciudad que tiene edificios viejos o antiguos, por así llamarlo, ¿no? Yo te diría que centro histórico viene desde Italia y se utiliza desde hace muchísimo tiempo, pero en México surge como tal a partir de 1980. Le llamamos centro histórico
digamos ya para que todo nuestro auditorio lo comprenda, pues son los centros de las ciudades por donde ha pasado la historia, ¿no? Pero en términos legales, una zona de monumentos históricos tiene que tener ciertos atributos, en términos no solo de que ahí hayan ocurrido eventos históricos importantes para el país, sino que además tenga una cantidad de monumentos históricos inmuebles. Para los que no conocen este término, pues son casas antiguas, edificios antiguos. De acuerdo a esta ley, el patrimonio histórico que le toca cuidar, proteger, investigar y difundir al INAH es aquel que se puede datar o fechar a partir de la conquista, a principios del siglo XVI y hasta el último día del siglo XIX. Ese es el patrimonio histórico. Existe el patrimonio histórico mueble, que es lo que yo puedo mover, como pinturas, esculturas, etcétera. Y el inmueble, aquel que no puedo mover, pues son los edificios, es decir, la arquitectura. De tal suerte que para que se pueda decretar una zona de monumentos históricos, requerimos que esté vinculada a la historia de la nación, ahí hayan ocurrido hechos históricos y tenga vestigios tangibles que den fe de estos hechos, es decir, que tenga monumentos históricos inmuebles o arquitectura antigua fechada entre el siglo XVI, a partir de la conquista, y el último día del siglo XIX. Muy bien, perfecto. ¿Cuál es el proceso que se sigue para que se haga una declaratoria de esta naturaleza? Por ejemplo, ¿quién, a dónde acudir, qué instancias son los que promueven estos procesos y frente a qué autoridades se presentan? Mira, esto es bien interesante porque debe de hacerse todo un estudio técnico, lleva mucho tiempo hacerlo. Y ahorita tenemos en todo México 59 zonas de monumentos históricos que han sido decretadas a través de un proceso que culmina con un decreto presidencial, es decir, lo firma el presidente de la República y con ello le da una competencia total al INAH para que cuide esa zona de monumentos. Pero el proceso es bien interesante. En un principio los estudios los hacía el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos existe un área que se dedica a las zonas de monumentos históricos y ellos hacían todo este estudio. Hay que hacer todo un análisis de los vestigios tangibles, es decir, de la arquitectura histórica, se cataloga, se estudia la evolución histórica de la zona, usualmente son hoy centros de ciudades. Se estudia el estado de conservación, se hace una investigación histórica, se arma un expediente, pasa todo un proceso. Antes se pasaba a la SEP y de ahí a la Presidencia de la República. Hoy, en los nuevos tiempos en donde se requiere que haya mayor participación colectiva, lo que se hace es que toda vez que se tiene el expediente técnico por parte del INAH, se abre hacia los demás actores interesados para que participen en este proceso y digan si quieren o no quieren tener una zona de monumentos históricos. Bien interesante, se hace este estudio con participación amplia y a través de este proceso se va afinando el expediente. Tienen que intervenir los ciudadanos, los actores relevantes que tienen que ver con esta área que se va a decretar. El proceso puede durar mucho tiempo, porque toda vez que se termine el expediente pasa, insisto, a la SEP y de ahí a la presidencia, hasta que el presidente de la República firme este decreto. Interesante todo este paso que nos estás platicando. Pero ¿qué elementos son garantizados por la legislación para la protección de estos centros históricos? Mira, toda vez que ya tienes el decreto presidencial, se establece un perímetro, ¿no? Se establece con coordenadas que te dice todo esto va a abarcar la zona de monumentos. Puede haber un solo perímetro que se considera de máxima protección porque ahí se concentra el mayor número de edificios antiguos. Puede haber varios perímetros, algunos otros perímetro B, perímetro B1 o perímetro C, que se consideran como zonas de transición, es decir, quizás hay menos cantidad de edificios históricos y hay otro tipo de arquitectura. Pero lo que queda dentro de esos perímetros y sus colindantes, la ley federal dice que es competencia del INAH
cuidar lo que ocurra ahí adentro en términos de que no se dañe esa zona de monumentos. Lo mismo ocurre con los edificios, los monumentos históricos inmuebles, se listan dentro del decreto con su dirección, etcétera, porque cada uno de esos inmuebles deberá de ser cuidadosamente protegido e intervenido a partir del decreto, y el Instituto, el INAH, tiene que otorgar una autorización, un permiso, para que se lleven a cabo intervenciones. Esto significa que a partir de que existe un decreto presidencial, todo lo que ocurra dentro de esta zona, el INAH tiene que dar una autorización. Y con mayor razón si se va a intervenir un monumento histórico o sus colindantes. ¿Qué es lo que se cuida? Bueno, por supuesto que se cuida que la traza urbana, es decir, el trazo de las calles, no sea alterado. Se cuida que la arquitectura se permanezca íntegra y en algunos casos auténtica, ahorita hablaremos de ello, pero que permanezca íntegra. A veces nos hemos encontrado con que la ciudadanía cree que al INAH solo le interesan las fachadas. Eso es falso. Al INAH le interesa la integridad del partido arquitectónico de cada edificio. ¿Qué es un partido arquitectónico? Es la disposición original que tienen todos los espacios dentro de un edificio. Para dar un ejemplo muy simple, la arquitectura habitacional que impera en nuestros centros históricos, curiosamente no es colonial, sino decimonónica, usualmente estaba compuesta por un patio interior, los cuartos alrededor, y por fuera pues tú ves una puerta y ventanas, ¿no? Sí. Bueno, el partido arquitectónico es el conjunto. No es solo la fachada, es su patio, son la disposición de estos espacios. Y entonces el INAH cuida la integridad de esos partidos arquitectónicos. Por cuanto a los espacios públicos, es decir, las calles, las plazas, también se protegen de tal suerte, podría dar un ejemplo brutal, pero de tal manera que en un jardín, por ejemplo, en una plaza, no nos vayan a hacer un edificio de 20 pisos de vidrio y de acero. Eso sería impensable. Claro. En México sería impensable, porque los mexicanos, no solamente el INAH, estamos muy conscientes de lo que es nuestro patrimonio cultural, pero por ejemplo, en Europa, junto a la Catedral de Colonia, en Alemania, que está considerada Patrimonio Mundial por la UNESCO, pues hicieron un mega edificio de vidrio y espejo, los alemanes, y lograron que la Catedral de Colonia pasara de la lista mundial del patrimonio a la lista mundial de patrimonio en peligro. Ellos lo lograron porque ellos son muy ellos. En México eso sería impensable. Así es. Bueno, pues la verdad es que ya nos diste un recorrido más allá también de nuestra frontera de México y en Europa muy en específico, pero ¿existe alguna normatividad cuando se trata de sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO? Ese también es un tema fascinante porque esto de la lista del patrimonio mundial, que se ha traducido como Patrimonio Cultural de la Humanidad, que es una traducción no muy precisa, debe ser Patrimonio Mundial. Se basa en una convención internacional, la Convención del Patrimonio Mundial Natural, data de 1972, curiosamente del mismo año que nuestra maravillosa Ley Federal de Monumentos, que bueno, ya peina canas, pero que en su momento fue un instrumento único en el mundo. Esta convención internacional dice, vamos a elegir algunos sitios culturales o naturales que tengan un valor excepcional universal, es decir, que sean únicos y que al mismo tiempo sean importantes para todo el mundo, ¿no? Entonces nos dicta unos lineamientos y dice, bueno, los estados parte de la ONU que quieran inscribir sitios naturales o culturales, manden expedientes. Bueno, México ratificó esta Convención del Patrimonio Mundial hasta 1984. Salió en el 72 y la ratificó a través de nuestro Congreso en el 84. A partir de ahí se empezaron a presentar expedientes. ¿Y qué es lo que nos dice esta convención? Que hay que cuidar ese valor excepcional universal. Cuando un sitio, un centro histórico, por así decirlo, es inscrito en esta lista, a través de un expediente técnico, la UNESCO, a través de su Centro de Patrimonio Mundial, que se auxilia del ICOMOS, entregan un documento donde dice se aceptó esta candidatura con base en estos principios.
Y entonces México queda con una responsabilidad ante el mundo de cuidar que estos principios por los cuales fue aceptado este sitio cultural o natural dentro de la lista, la responsabilidad es que hay que cuidarlos para las generaciones por venir. El valor excepcional universal es único en cada uno de los sitios inscritos. Y además, la inscripción nos detalla características muy, muy específicas que hay que ponerle muchísimo cuidado para que no se pierdan. También la Convención del Patrimonio Mundial pone mucho énfasis en lo que se llama la integridad y la autenticidad de los sitios. Es lo que te comentaba hace rato acerca de una casa antigua, que nos interesa que se conserve íntegra, no la pura fachada, como si fuera un set cinematográfico, claro, ¿no? una escenografía. Con palitos. Ajá. Entonces, estas características de la integridad y la autenticidad son en las que le pone énfasis la Convención del Patrimonio Mundial. Vaya explicación, la verdad ya nos queda más claro sobre lo que estás platicando, porque muchos pensaríamos, como dices, el set, ¿verdad? Nada más lo de afuerita y no todo lo que realmente integra. Hablas de paradigmas en la preservación urbana a nivel global, preservación y herencia también. ¿Nos puedes explicar de qué se tratan estos conceptos? Con mucho gusto. Fíjate que la palabra preservación y las dos palabras, preservación y conservación, en México significan lo mismo, y también en Estados Unidos de Norteamérica, pero en Europa no es así. En Europa la preservación se aplica más al cuidado de las antigüedades. Preservar algo es que se mantenga intacto tal y como estaba. Y surge en términos de las ciudades históricas, más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, en los 1950s, surge la preservación. 2 décadas después, toma mayor fuerza la palabra conservación, cuando ya se empiezan a organizar los usos del suelo, que a lo mejor no se nos ocurre que para que un centro histórico esté conservado, los usos del suelo son muy importantes. Pero bueno, surge la conservación urbana. Es distinta porque la preservación es que algo se quede intacto tal cual está. No admite ningún cuestionamiento, porque si tiene que mantenerse como está, pues ni me pregunto qué conservar ni cómo, ¿no? Pero en la conservación es más dinámica. La conservación sí admite algunas preguntas. Sin embargo, por los propios procesos que ocurren en la sociedad, un poco después, la conservación admite este paradigma que un teórico inglés conceptualiza como el heritage. Heritage quiere decir herencia, efectivamente, y también quiere decir patrimonio. Pero en Europa, el heritage es un nuevo paradigma en donde, en contraposición con la preservación, admite todos los cuestionamientos, y el patrimonio es una mercancía que se selecciona, empaca y vende. Esto quiere decir, en términos, por ejemplo, de un centro histórico, que no solamente es intervenirlo, sino intervenirlo para venderle una experiencia al visitante. Y lo que empieza a ocurrir con este paradigma es que se hacen ciudades tipo Disneylandia, como parques temáticos. En contraposición, insisto, con el paradigma preservacionista, que era sumamente meticuloso en la intervención. El paradigma de la preservación lo que creó fueron ciudades museos, es decir, centros históricos con una colección de edificios individuales muy bien conservados, pero no habitados. Por ejemplo. Es decir, deshabitados por la noche. Ajá. Hubo muchos ejemplos en Europa y todavía persisten, ya se están superando, porque lo que no puedes permitirte es una ciudad museo que nadie puede tocar, ni nadie puede vivir, pero tampoco te puedes permitir una ciudad tipo Disneylandia, ¿no? Entonces, lo que está, digamos, en el medio, que es lo que estamos ahorita intentando avanzar, un nuevo paradigma, el paradigma de una conservación que ni muy, ni tan, una conservación integrada, ¿no? Que más adelante quizá podamos comentarlo. Algo más equilibrado, ¿no? Algo más equilibrado. Exactamente. ¿Existen distintos modelos para la conservación de un centro histórico? Pues en términos de modelos, yo te hablaría de que estos dos paradigmas, el de la preservación y el del heritage, están presentes en prácticamente todos los centros históricos.
a veces más, a veces menos. Son distintos actores quienes los están practicando sin saberlo, ¿no? Porque esto es una teorización de este teórico Ashworth. Pero están presentes, es decir, hay algunos actores que quisieran que al centro histórico y al edificio no le toques nada, ¿no? Y que lo mantengas como si fuera una antigüedad, cosa que es complicada cuando se trata de una casa habitación que está habitada, ¿no? Sí. Es muy complicado no tocarla, ¿no? Y existen otros que quisieran hacer del patrimonio una mercancía que está para venderse o para vender estas experiencias en donde pues todo cabe, ¿no? Están presentes, sí. Y estos serían los modelos identificados a nivel teórico en términos del cuidado de los centros históricos. En este caso, ya nos dijiste que distingue a uno de otro, ¿no? Realmente estos dos conceptos, pero ¿podemos hablar del modelo de conservación integrada? Este es el modelo que nosotros estamos impulsando en nuestras investigaciones. Es decir, ni tanta preservación, ni tanta heritage. Lo que nosotros quisiéramos es hablar de una conservación, en primer lugar, que sea holística, es decir, que sea considerando todos los fenómenos y procesos que están ocurriendo en un centro histórico o en una zona de monumentos históricos. Pero también creemos que es muy importante que esté integrada. ¿Integrada a qué? Bueno, tradicionalmente se creía que la conservación de un centro histórico, como ya te comenté, pues era conservar edificios muy bonitos y casi todos eran museos. Hoy sabemos que no. Hoy sabemos que para que un centro histórico esté conservado, necesitamos que esté habitado. Y para que esté habitado, necesitamos que haya casas habitación, valga la redundancia. Sí. Por lo tanto, los usos del suelo son cruciales. ¿Y quién define los usos del suelo en un área histórica? Los planes de desarrollo urbano. Es decir, la planeación urbana define los usos del suelo. Por lo tanto, la conservación debe estar integrada a la planeación urbana. Eso sería el número 1. El número 2 sería que tenemos que integrarla a un desarrollo sostenible. ¿Qué es esto del desarrollo sostenible? Bueno, pues es básicamente el desarrollo en 3 vertientes, en la ambiental, en la económica y en la social. El término de desarrollo sustentable o sostenible, yo prefiero usar sostenible, surgió en 1987 cuando se habló en la Comisión Brundtland, una reunión que hubo en Brasil. Se habló del desarrollo sostenible en términos de nos estamos destruyendo el planeta, hay que dejar algo a las generaciones por venir, y ahí surge el desarrollo sustentable o sostenible en términos de un desarrollo ambiental. Con el paso de los años, crece, digamos, se agranda a abarcar el desarrollo económico y también el desarrollo social. Entonces, un desarrollo sostenible fundamentalmente es dejar algo para las generaciones por venir. Sí, claro. Y es muy importante que en un centro histórico sí ocurre el desarrollo económico y el desarrollo de la comunidad. Y por supuesto que se cuide el medio ambiente. Es decir, hay que integrar la conservación de un centro histórico al desarrollo sostenible. ¿A qué más lo tenemos que integrar? Lo tenemos que integrar al turismo también sostenible. A ver, ¿por qué? Pues porque resulta que las ciudades crecieron muchísimo en el siglo XX y por algo que más adelante tal vez podamos explorar, las partes más bonitas de las ciudades son los centros. Por eso los centros históricos es donde todo el mundo quiere ir. Claro, en ciudades medias, en ciudades tan grandes como el DF, bueno, hay otros polos muy interesantes de atracción. Pero si tú quieres sentirte muy mexicano, pues no te vas a la Plaza Santa Fe, ¿verdad? Te vas al Zócalo, ¿no? Al centro comercial, ¿no? Entonces, los visitantes vienen a México a ver nuestros centros históricos y los visitantes son bienvenidos porque traen recursos económicos, ¿no? El desarrollo económico es muy importante, pero necesitamos que este turismo sea sostenible, es decir, que sea además de cultural, se le conoce como turismo cultural el visitar los centros históricos, sea sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los primeros beneficiados con la derrama económica del turismo deben de ser las comunidades locales que viven en el centro histórico, porque ya dijimos que tiene que estar habitado. Sí. Es muy importante que sean estas comunidades anfitrionas las que decidan qué recursos quieren compartir y cómo los quieren compartir, que si se desarrollan fuentes de empleo sea para los habitantes, para que de esta manera podamos amarrar la parte económica y la social.
Esto del turismo cultural y sostenible ya existe en una Carta Internacional de la Organización Mundial del Turismo. Son principios a los que también México se ha adherido. Entonces, es muy importante planear para el turismo sostenible. Sí. Turismo masivo no es sostenible. Turismo masivo destruye. Tú imagínate 1 millón de personas arriba de cualquier basamento piramidal de nuestras zonas arqueológicas, va para abajo. En las cuevas de Altamira, donde hay pintura rupestre en España, tienes que pedir cita vía internet meses antes para que te dejen entrar, y entras y estás un tiempo específico y vas para afuera, porque el sudor afecta a las pinturas, a la gráfica rupestre, ¿no? Que ni te digo en la Capilla Sixtina de Miguel Ángel en Roma, también te dejan estar solo un determinado tiempo. Claro. Turismo masivo es destructivo. Entonces, hay que cuidar eso. Y también hay que cuidar los efectos negativos que ocasionan los visitantes. Hablaremos de eso más adelante. Y finalmente, integrémosla al involucramiento activo de las comunidades, es decir, que las comunidades que viven y usan un centro histórico participen en todas las etapas del proceso de la planeación, del diseño y de la conservación, y más adelante lo podemos explorar. Claro que sí. ¿Vas a continuar? Finalmente, nada más te digo que la conservación integrada es integrarla a la rehabilitación de la fábrica física. Es decir, la rehabilitación de la fábrica física es restaurar o conservar los inmuebles, pero de una manera que permita que la vida de la comunidad se desarrolle. Si no es así, no estaríamos hablando de la rehabilitación. Este es un término que empezó a utilizar en las últimas 2 décadas del siglo XX. Entonces, conservación integrada es integrarla a todo esto que ya hemos comentado, y de una manera holística o integral. Y eso sí nos permitiría, adoptando estos principios, que nuestros centros históricos pudieran tener un mejor futuro para las generaciones por venir. Claro, y eso sería un gran legado para todas las generaciones. Les recordamos a nuestro público Radio Escucha que estamos entrevistando y platicando con la doctora en Diseño y Planeación Urbana, Janet Lezama López, y el tema en específico, la conservación integrada de los centros históricos. Hemos estado dando todo este asunto muy puntual sobre el centro histórico, cuál es el proceso, qué elementos tienen, normatividades, conservaciones integradas, etcétera. Pero en materia de protección de los centros históricos a nivel internacional, ¿cuáles son las principales preocupaciones y temas de discusión a nivel mundial? Y por supuesto, México, ¿cómo participa en este debate? Pues mira, a nivel mundial se han identificado algunos tópicos que tenemos que ponerle mucha atención en términos de no repetir errores que en otros lados ya ocurrieron, porque lo que sí es un hecho es que no hay recetas que se puedan aplicar indiscriminadamente para todas las latitudes, ni en términos de la conservación de un edificio, mucho menos en la conservación de una zona histórica. Pues mira, ya hablamos de los 2 paradigmas presentes en la práctica del cuidado de los centros históricos, de la preservación y el heritage. Los temas que han sido de mucho interés es, por ejemplo, que protegemos la fábrica física, cuidamos los inmuebles, pero no nos ocupamos de qué pasa con la gente que habita en esos inmuebles. En la experiencia mundial, a partir de los 1970s, con los nuevos paradigmas en la planeación urbana, llegaron a destruir inclusive parte de los centros históricos, y a la población residente se le expulsó a las periferias. Este tipo de destrucción hizo que después surgiera con mucho énfasis cartas internacionales, la Convención del Patrimonio Mundial para cuidar estos centros históricos. ¿Qué es esto de las comunidades de residentes? Bueno, técnicamente le podríamos llamar la fábrica social. Si la fábrica física es lo que puedo tocar, la comunidad sería la fábrica social. Es muy importante que permanezcan habitando el centro histórico las comunidades originales, porque originalmente no había un centro histórico, era una ciudad, ¿no? Sí. Y en esa ciudad, pues habitaba gente. Por lo tanto, el uso del suelo primordial era la habitacional. Sí. Pero cuando la ciudad crece y se expulsan estas comunidades originales, los centros históricos se quedan vacíos. Por lo tanto, resulta muy importante cuidar la fábrica social. En ciudades de otras latitudes, lo que ocurrió después fue que se quedaron los edificios vacíos y empezaron muchos años después a llegar otros pobladores que pueden tener más recursos económicos, como por ejemplo comunidades de artistas, intelectuales, y
cuando ellos ocupan estas casas o estos edificios y los restauran y los conservan, lo que empieza a ocurrir es que los precios de la renta y de los inmuebles se van para arriba. Y con mayor razón, los pocos que quedaban de la comunidad original son expulsados. Este fenómeno en inglés se llama gentrification. En español, gentrificación no existe, pero lo podríamos traducir como elitización o aburguesamiento. Yo prefiero elitización. No quiere decir que la elitización sea mala per se, ¿no? Puede tener aspectos positivos, pero lo que sí hay que cuidar es que no se vayan las comunidades originales, usualmente las de menores recursos económicos, deben de quedarse habitando el centro histórico, porque una de las características maravillosas de nuestras ciudades y centros históricos era que ahí vivían, digamos ya hacia el siglo XIX, vivían todos los estratos sociales, de alguna manera estratificados, pero ahí estaban todos, ¿no? Cuando un centro histórico se expulsan sus habitantes, queda vacío. Pero cuando nada más se queda la gente de escasos recursos, se complica porque la conservación requiere recursos económicos. Mantener una casa es caro. Mantener una casa antigua, pues también lleva un costo, ¿no? Entonces es muy importante que permanezcan los distintos estratos socioeconómicos en el centro histórico. Otro de los problemas fue el asunto que ya comentamos del turismo, ¿no? El impacto negativo que puede generar los visitantes en un centro histórico, y nada más como ejemplos diría yo el exceso de tráfico, el exceso de basura, de ruido, empiezan a surgir cantidad de bares, giros negros. Es decir, el impacto negativo del visitante puede llegar a destruir y dañar seriamente un centro histórico. Por eso hay que mitigar ese impacto negativo. Esto me lleva al último tema, que resulta ser el primer tema más importante ahorita en la conservación de centros históricos, que es movimiento y transporte. Porque resulta que nuestros centros históricos no fueron diseñados para carros. En esa época, cuando se trazaron en el siglo XVI-XVII, pues había caballos, había carretas y la gente caminaba. Pero en el siglo XX, pues entran los automotores. Las calles son angostas, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues primero pavimentamos, a veces había empedrados, algunos se conservaron, otros se destruyeron. Pues metimos los carros y redujimos el área para caminar a banquetas usualmente muy pequeñas. En el caso Querétaro son de 60 centímetros y luego todavía le pusimos un poste para la luz, ¿no? Entonces en Querétaro tienes que andar dándote de tumbos para poder caminar, ¿no? Entonces el gran problema es que el vehículo automotor pues a todos nos deslumbró, se volvió símbolo de estatus, símbolo de que eres mejor persona si tu carro es más caro y más bonito, y todo el mundo quiere andar en carro. Pero si tú atascas un centro histórico de carros, pues en primer lugar se llena de carros, no hay problemas de estacionamiento, el tráfico va al alza, y finalmente la polución, la contaminación sí afecta a la fábrica física de los edificios históricos. Se deshace la piedra entre las manos cuando está expuesta al dióxido de carbono, ¿no? Entonces es muy importante que se maneje el movimiento y el transporte también con una perspectiva sostenible. Ese es el gran tema ahorita en los centros históricos en otras latitudes, particularmente en Europa, de donde tomamos muchos ejemplos, ¿no? Hay que tomar medidas para que el movimiento y el transporte no destruyan un centro histórico. Allá ya está muy avanzado el tratar de limitar la entrada de los vehículos automotores particulares a los centros, y se están incrementando las políticas para que dejes tu carro afuera si tienes carro y ahí tomes un autobús que te lleva adentro, o que entres caminando y andes en bicicleta. Banquetas anchas, ciclocarriles, ciclovías, menos carros y menos contaminación, ¿no? Y eso hace que la calidad de los espacios públicos aumente muchísimo. No es lo mismo ver una calle en donde te están pasando 40 vehículos
por minuto, ¿no? A que la puedas apreciar desde una buena banqueta, ¿no? Sin y que peligro. además hayas entrado caminando o en tu bicicleta, ¿no? Sí. O a lo mejor en tu transporte público, que es amplio, que no contamina tanto y que es cómodo, ¿no? Ujú. Entonces, el aspecto de movimiento y transporte, que es el último que mencioné, termina siendo uno de los primeros y más importantes a los que hay que ponerles atención. No, pues vaya qué tema tan interesante, sobre todo los modelos que nos platicas que vienen de otros países, ojalá también aquí en México los aplicáramos, ¿no? Porque sí vemos los centros históricos, pero llenos de autos. Pero hay buenas noticias porque ¿Cuáles? afortunadamente sí estamos aprendiendo. Sí. Y no es por hacer publicidad, pero el caso del Centro Histórico de la Ciudad de México, que acaba de recibir un premio por la UNESCO, precisamente ha sido por eso, porque están aplicando todo esto que ya hemos comentado, y en el caso de movimiento y transporte no fue fácil, pero vaya, a partir de que se retiró el comercio ambulante de las calles, se logró meter, por ejemplo, este transporte público masivo, no contaminante, que es el Metrobús. Se metieron ciclovías, hay ecobici, se cambiaron los paradigmas de la movilidad y finalmente se empiezan a peatonalizar algunas calles, como el caso de Madero, que si no has ido tienes que irte a dar una vuelta, porque la calle de Madero ha sido un ejemplo impresionante. Se peatonaliza desde el Monumento a la Revolución un corredor que viene hasta la calle de Madero. Si están paseando por ahí en un día 200,000 personas y en fin de semana el número aumenta, se duplica o se triplica. ¿Qué significa esto? Que la experiencia del centro histórico está modificándose a raíz de haber abordado la movilidad y el transporte de esta manera. Y también el centro histórico de la Ciudad de México, que es uno de los estudios de caso que estamos revisando, le ha puesto toda la carne al asador para rehabilitar la vivienda. La vivienda de los estratos socioeconómicos en desventaja la asume la autoridad a través de SEDUBI, que es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, a través de varios mecanismos, y esto no es nuevo porque inició después de los sismos del 85, ¿no? Donde se llegaron a rehabilitar 45,000 viviendas dentro del centro histórico, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo en el centro histórico del DF es que se está repoblando, que es el segundo problema principal, sino que debería estar a la mano del de movimiento y transporte, el despoblamiento. Claro. Entonces está regresando la gente a vivir al centro histórico del DF. Y es el centro histórico, bueno, pues es el corazón de nuestra México. Mexicanidad, ¿no? Sí. Con este gran ejemplo que nos está poniendo, tenemos mucha confianza de que se va de alguna manera a exportar el modelo a los demás centros históricos del país. Sí, a los demás estados que lo fijan como estados. Modelo, ¿no? Pues tenemos una gran palomita, ¿verdad? Sí, que ponernos. Bueno, pues pasamos a otro punto que también tiene mucho que ver con estos centros históricos. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales enemigos de la conservación adecuada de un centro histórico? Ya lo habías hablado, ¿no? El tránsito vehicular, comercio ambulante, falta de planeación de crecimiento urbano, etcétera. ¿Hay algo más que tengas que apuntar al respecto o sí, vamos fíjate bien? Que yo creo que lo más importante es que para que se conserve un centro histórico es muy importante que participemos todos. No es solamente una tarea de la autoridad, yo creo que eso ya empieza a quedar claro, ¿no? Tenemos como ciudadanos visitantes o como residentes que entrarle al asunto de la conservación en términos del cuidado, del respeto. Uno de los enemigos, entre comillas, que me parece que hay que atender es el asunto del despoblamiento. Ya habíamos comentado que ha habido distintos procesos a lo largo de la historia en los centros históricos, que en otras latitudes, en los 70s, se destruyó la fábrica física y las comunidades originales se expulsaron. Pero en México ha habido fenómenos similares, en donde los centros históricos han ido perdiendo habitantes. ¿Por qué? Porque la ciudad crece, se hacen desarrollos hacia afuera, que a lo mejor tienen las ventajas que el centro ya no ofrece. Y entonces lo que empieza a ocurrir es que estos inmuebles deshabitados se empiezan a habitar, en el mejor de los casos,
por usos, quizás personas que puedan irse a vivir ahí, pero en el peor de los casos, que es desafortunadamente lo que está pasando, se empiezan a poner más y más y más comercios y oficinas y servicios. Y entonces ocurre esto que se le ha llamado terciarización. Un uso del suelo terciario es comercios y servicios. Uh-huh. La terciarización lo que hace es aniquilar a los habitantes. Y un centro histórico que solamente es comercios y servicios no tiene buen futuro. Uh-huh. Tiene que haber habitantes. Y entonces en el diseño urbano a esto se le conoce como usos del suelo mixtos, de grano fino. Esto quiere decir que en una casa antigua puede haber, sí, como lo había desde la época colonial, pues un comercio, ¿no? Una accesoria, pero también hay una vivienda. Uh-huh. Entonces, a lo mejor en la planta baja tienes los comercios o las oficinas, uh-huh, pero en las plantas altas o en la parte de atrás tienes vivienda, ¿no? Entonces, es muy importante que se atienda el asunto de la vivienda, que regrese la gente a vivir al centro y que los usos comerciales y de servicios sean muy, muy controlados. Uh-huh. Ahí sí hay que ser muy estrictos y los planes de desarrollo urbano tienen que tomar esto en cuenta. Uh-huh. Las buenas noticias es que ya está ocurriendo en el caso de México, pero en el caso de Querétaro, que es de donde yo vengo, claro, asesoramos el plan de desarrollo urbano del centro histórico y sí logramos que los usos del suelo fueran definidos a nivel de predio. Esto quiere decir romper con otro paradigma de la planeación urbana, que es la zonificación, que quiere decir todo esto va a ser vivienda, ¿no? Un uso monofuncional. Pues no, porque una gran cualidad de los entornos urbanos que los centros tienen es que es vivienda y ahí junto está tu comercio, tu tortillería, ¿no? Tu papelería, uh-huh, en las zonas más tradicionales. En cambio, en los nuevos desarrollos, todo es casas y si quieres ir a la tortillería tienes que agarrar el carro, irte manejando y si te fue bien encontrarás en alguna tienda de estas supermercados, uh-huh, o qué sé yo. Bueno, el uso del suelo mixto de grano fino debe de promoverse en los planes de desarrollo urbano para que existan todos estos usos que deben de ser compatibles entre sí. Es decir, no vas a poner un uso del suelo que no venga al caso con la vivienda, que también, ajá, bueno, eso no es ciencia atómica, también requiere el sentido común, ¿no? Pero bueno, tenemos que ponerle mucha atención al asunto del despoblamiento, porque yo creo que ese es después de los carros, sí, es el enemigo número 2 de los centros históricos. Pero, ¿qué ventajas debe representar para una ciudad y sus habitantes el que su área central sea considerada como histórica? ¿Qué ventajas pueden decir los habitantes? Las tengo. Mira, te decía hace rato que los mexicanos estamos muy orgullosos de nuestro patrimonio, claro, cultural. Estamos muy, muy orgullosos de nuestras grandes zonas arqueológicas, que es nuestro patrimonio arqueológico. En términos de centros históricos, yo no conozco a nadie que se pueda imaginar, uh-huh, su ciudad sin su centro histórico, claro, ¿no? Cuando quieres ir a pasear y cuando viene el amigo de otro lado, lo primero es al centro histórico, ¿no? A mí no se me ocurre llevarlo a otro lado, ¿no? Claro. O a Xochimilco, que es otra zona de monumentos históricos, claro, o a Coyoacán, uh-huh, que es otra zona de monumentos históricos de aquí del DF, ¿no? Bueno, pues la gran ventaja es que es patrimonio cultural. ¿Y qué es el patrimonio cultural? Pues es el legado, es la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, uh-huh, ¿no? El patrimonio cultural hoy día está conceptualizado en dos grandes categorías. El patrimonio tangible, el que puedo tocar, y el inmaterial. Uh-huh. Dentro del patrimonio tangible, pues tenemos el arqueológico, el paleontológico, uh-huh, el histórico y el artístico. Al INAH le tocan los primeros 3. Uh-huh. Le toca cuidarlos, protegerlos, investigarlos y difundirlos. Uh-huh. Y dentro del patrimonio inmaterial, que también le toca al INAH por su ley orgánica, cuidar y salvaguardar y estudiar, pues tenemos nuestras lenguas, nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Estas son las dos categorías que se están manejando. Pero hay un nuevo debate teórico en el que nosotros estamos muy interesados, en el que quisiéramos no dicotomizar al patrimonio cultural, es decir, que sea uno solo. ¿Cómo concebir un centro histórico sin su gente? Es absurdo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Cómo planear, cómo intervenir un centro histórico sin tomar en cuenta a esa gente que vive y que usa ese centro histórico? Bueno, eso es el nuevo debate, que esta dicotomía
estas dos grandes categorías que están en la arena internacional, porque hasta hay una convención del patrimonio mundial inmaterial de la UNESCO, que es de hace unos años. Pues lo que quisiéramos es ya no dicotomizar y que sea uno solo el patrimonio cultural, que venga en paquete. Y de esta manera lo que ocurre es que teniendo un centro histórico, pues tienes patrimonio cultural y te sientes orgulloso porque es el lugar más bonito, porque las cualidades que tienen los centros históricos, pues uno las da por sentado. Pero no, o sea, imagínate esa arquitectura tan maravillosa que todavía pervive. Te hablo del siglo XVI, XVII, del barroco, del neoclásico, que lo hay en prácticamente en todos los centros históricos, a veces más, a veces menos, ¿no? Pero la arquitectura es una maravilla, ¿no? Pero el espacio en sí, el conjunto, el espacio público, tiene unas cualidades maravillosas. Caminar por ahí es muy agradable. ¿Por qué? Porque hay gente, porque estás viendo de adentro hacia afuera de los inmuebles, porque te brinda la experiencia que no te brinda ir a caminar un desarrollo monofuncional de los suburbios. A nadie se le ocurre salir a pasear ahí, ¿no? Todos nos venimos al centro, ¿no? Y porque además contribuye a la creación y a la construcción de nuestras identidades sociales e individuales. Es decir, hace que te sientas más mexicano, hace que te sientas, orgulloso. En el caso del DF, pues más chilango, porque ese es tu herencia, es tu patrimonio, porque el patrimonio cultural, digo, se me hace tonto decirlo, pero no es del INAH, el patrimonio cultural es de todos los mexicanos. Al INAH le corresponde la noble y hermosa tarea de cuidarlo, investigarlo, protegerlo, difundirlo, pero es de todos los mexicanos. Si no logramos que toda la ciudadanía se adueñe de su patrimonio cultural, pues el INAH solo no puede. Por eso es que es tan importante este tipo de charlas de divulgación, para que la comunidad sepa que el INAH solo no puede, que no somos el enemigo, que somos, más bien, estamos aquí para que se sumen con nosotros y nos ayuden a proteger. El patrimonio cultural de México es inmenso. Somos uno de los países que mayores sitios tiene inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y tenemos, 57 zonas de monumentos históricos, pero cada pueblito, cada ciudad pequeña tiene un centro histórico maravilloso, tiene su zócalo, tiene su kiosco, tiene sus casas hermosas. Ese patrimonio cultural, edificado en este caso, es de todos los mexicanos y entre todos debemos de cuidarlo. Tan simple como no grafites una fachada histórica. Si vas a intervenir tu casa antigua, ven con los arquitectos del INAH, la asesoría es gratuita y te decimos cómo lo puedes cuidar y conservar mejor. Eso nadie lo sabe, que la asesoría es absolutamente gratuita y te podemos acompañar durante todo el proceso hasta que presentes ya tu proyecto completo y te vamos explicando cómo cuidar mejor tu casa antigua con técnicas tradicionales que pueden llegar a ser más efectivas y a veces más económicas que las contemporáneas, por ejemplo, ¿no? Es muy sencillo, a veces es simplemente hacer una llamada telefónica, pedir una cita e ir a consultar con los arquitectos. No solamente, el INAH no solamente está pendiente de los centros históricos o sus zonas de monumentos, sino de todos los edificios, Todos los edificios construidos a partir de la conquista y hasta el último día del siglo XIX están protegidos por la Ley Federal de Monumentos Históricos, Arqueológicos y Artísticos del 1972. Esta ley es competencia del INAH. Si la ciudadanía se da cuenta de que alguien está demoliendo uno de estos edificios, una llamadita a su centro INAH estatal, o en el caso del DF a la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, ahí en Correo Mayor número 8, una llamadita, una denuncia ciudadana que puede ser anónima. Están demoliendo esta casa que es antigua y los arquitectos tienen la obligación por ley de apersonarse de inmediato y suspender la fechoría. El daño al patrimonio edificado es un delito, y es un delito grave, como lo es, por ejemplo, la sustracción del patrimonio arqueológico o el comercio ilícito de piezas arqueológicas, ¿no? Claro, yo creo que también pueden irse a la página del INAH, ¿no? En la página del INAH encontrarán esta información. Sí, es muy importante y es un trabajo que estamos haciendo con mucho énfasis en Querétaro, la denuncia ciudadana, que nuestros escuchas, nuestro auditorio se vuelvan aliados del INAH y que nos ayuden a
proteger el patrimonio. Si ven que alguien está saqueando un sitio arqueológico, que quiere vender una pieza, etcétera, que está destruyendo una casa antigua, una llamadita y el INAH tiene la obligación de tomar cartas en el asunto, porque insisto, es la destrucción de nuestra memoria, es un atentado a nuestra identidad. Pues es importante lo que nos está señalando la doctora Janet Lezama López. Y bueno, aquí viene otra también pregunta importante. La planeación y el diseño urbano participativos. ¿Viene muy al tema con lo que nos estás hablando? Sí, te comentaba que el patrimonio cultural es de todos y que sería como impensable tratar de hacer un plan de conservación o un plan de desarrollo urbano para un área que tiene patrimonio es histórico sin la comunidad, ¿no? La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos nos señala que la planeación urbana debe de ser democrática. ¿Y qué es esto del diseño urbano y la planeación participativa? Bueno, básicamente es que en el proceso de diseño o de planeación tú tomes en cuenta a la gente, pero no de una manera, digamos... de encuestas. Limitada a una consulta, Ajá. ¿no? Aquí está mi plan y te enseño ahí unos planos que nadie entiende y bueno, listos, vámonos, ¿no? Quedó autorizado. Me lo apruebas, ¿verdad? ¿No? Me lo apruebas. No, esto de la consulta, pues ya se ha utilizado muchísimo en los planes de desarrollo, pero hoy en el siglo XXI hay nuevos paradigmas, hay nuevos métodos, nuevas metodologías y nuevas técnicas. Se trata de que participen las comunidades. Preferimos trabajar con comunidades más que con la ciudadanía en general, que es como muy amplio, ¿no? Hay comunidades de residentes, de comerciantes, de visitantes, de inversionistas. Uh-huh. Lo que nosotros proponemos es que es lo ideal es que participen todos en la elaboración desde el diagnóstico hasta el plan y idealmente hasta la implementación, ¿no? Pero que participen de la manera que quieran participar, porque teóricamente existen muchos niveles de planeación y muchas técnicas. Habrá quien solo quiera ser informado, que nada más le avisen, a lo mejor es un volantito que llegó a su casa, en esta calle va a ocurrir esto, ¿no? Uh-huh. Se va a ampliar la banqueta o qué sé yo. Pero habrá quien quiera participar activamente y estar ahí todo el tiempo para dar su punto de vista. Hay en la cultura profesional de mis compañeros arquitectos, planeadores urbanos, etcétera, hay como a veces un poco de miedo a la participación. Pero nuestra experiencia y nuestras investigaciones lo que nos está demostrando es que la gente, cuando se da cuenta que es en serio, la gente participa y participa honestamente y con muchas ganas, ¿no? Es muy importante, sí, apegarse a las técnicas y a los métodos para que la planeación sea efectiva. Esto quiere decir, por ejemplo, que si vas a un taller, ¿no? de planeación de la intervención de tu centro histórico o de tu barrio histórico, que al final haya conclusiones que además se te entreguen a ti para que sepas qué fue lo que ocurrió y que tú y los demás sean capaces de evaluar el ejercicio para poder mejorar. Entonces el diseño y la planeación participativa es un nuevo paradigma en donde se hacen, en vez de hacerlo de abajo hacia arriba, en donde el profesional hace el plan y luego se lo receta vía consulta a la comunidad, se hacen, eso fue de arriba hacia abajo, se hacen de abajo hacia arriba de manera horizontal. Pues eso está interesante también porque nos queda muy claro cómo tendría que ser el esqueleto para poder armar todo este diseño que nos platicas. De manera personal, dinos, ¿qué implica trabajar en esta materia? ¿Qué retos, qué satisfacciones, qué oportunidades son las que enfrentas, ¿no? A lo mejor obstáculos, pero no sé, platícanos. Mira, la verdad es que como arquitecta, hasta que realicé los estudios doctorales, los hice con Ian Bentley, precisamente porque él es uno de los principales teóricos del diseño urbano participativo. Me di cuenta que el trabajo con las comunidades es súper enriquecedor y muy interesante. ¿Por qué? Porque uno llega con sus ideas profesionales de arquitecto y hace uno su diagnóstico. Y cuando tienes el trabajo colaborativo
con los expertos locales, esto es, con los residentes y los usuarios, resulta que no tenías ni la menor idea de los verdaderos problemas que ellos están enfrentando. Porque, por supuesto, ellos viven ahí, ellos saben a qué horas pasa la basura, si se la llevan, el problema de estacionamiento, los franeleros, o sea, ellos se dan cuenta de todo. Y entonces te das cuenta de que tu trabajo profesional se enriquece con el punto de vista del experto local, del público no especializado. Y entonces se vuelve un proceso colaborativo de aprendizaje mutuo. Y tu plan o tu idea se modifica, pero se modifica para bien. Y resulta que este tipo de planes participativos, que la buena noticia es que ya se están haciendo en México, resultan ser más efectivos porque la comunidad los adopta, ¿no? Los hace suyos, que si llegas y les recetas el plan, pues la primero es la oposición, claro, ¿no? Claro. El decir, pues a mí yo ni me enteré, ¿cómo que me va a pasar esto aquí? Y viene la protesta, ¿no? Entonces, quizás lo más gratificante es aprender con las comunidades, en procesos, insisto, colaborativos, en donde nos tratamos de igual a igual. Y alguno de los obstáculos es que necesitamos hacer mucho trabajo de divulgación para sensibilizarnos a todos, a mis colegas profesionales, a las autoridades, a los otros actores que participan sin conciencia a veces, pero que todos participamos en la conservación de los centros históricos. Como todo en esta vida tiene un tiempo, ¿verdad? ¿Qué más quisiéramos seguir platicando al respecto? Porque la verdad yo creo que merece más y más programas, pero hay muchos radioescuchas que quisieran saber bibliografía para pues abundar más en este tema. ¿Nos puedes dar algo de bibliografía? Sí, con gusto. Mira, no hay demasiada, aunque es increíble tanto patrimonio edificado y tanto centro histórico y no hay demasiada, pero es muy importante leer a René Coulomb, se escribe Coulomb. Él es un gran académico que incluso fue director del Fideicomiso del Centro Histórico, tiene muchas publicaciones, algunas disponibles vía internet. Esto es, él es mexicano, bueno, publica en México. Es importante, si les interesa la planeación participativa, leer a Alicia Sicardi. Tiene varias publicaciones. Y si quieren leer sobre centros históricos latinoamericanos, les recomiendo mucho a Carreón, Fernando Carreón. Estos tres nombres son importantes, están escribiendo sobre este tipo de temas y mucha de su bibliografía está disponible en internet. Sobre todo aquellos que están estudiando arquitectura también, ¿no? Y nuestros estudiantes de urbanismo y de planeación de asentamientos urbanos. Y bueno, y si les interesa leerme, tengo un blog, escriben mi nombre y aparece mi blog y ahí están mis publicaciones. Algunas, las que tienen cuestiones de autoría, de derechos de autor, estas cosas, no. Están los resúmenes, pero mis publicaciones están disponibles ahí. Tu nombre completo, Janet Lezama López. Ese es tu blog y inmediatamente te da la información que uno requiere. Así es. Sí, es correcto. Bueno, pues entonces hemos terminado. Muchísimas gracias, Janet Lezama, por esta interesante plática. La verdad es que créeme que para muchos que no conocíamos el tema o creíamos que los centros históricos eran fáciles de conservar, nos dimos cuenta que lleva toda una historia. Y me queda muy claro que que debemos todos como ciudadanos participar y contribuir a este enriquecimiento que es nuestro, ¿no? Tú que has visitado tantos países, no, pues imagínate. Yo encantada de haber estado aquí contigo y con nuestro auditorio. Pues gracias a ti. Esperemos que no sea la última vez. Vamos a tratar de convocarte más seguido, ¿verdad? Con otros temas. Ya dijo la productora que sí. Entonces, bueno, pues gracias, ya saben. Janet Lezama López, su blog, inmediatamente tenemos información al respecto. Pues yo les digo a todos ustedes, soy Mónica Reyes y a nombre de Radio INA damos por terminada esta emisión del programa, agradeciendo profundamente la generosa participación de nuestra invitada, que ya les dije es Janet Lezama López. También voy a darles las gracias a todos nuestros escuchas, quienes nos atienden a través de internet, ya sea por www.ina.gov.mx o por radioina.blogspot.com. Agradecemos el apoyo de Luis Alberto López Guario, Pedro Francisco Sánchez Nava
En la producción, Gabriela Marentes y Evanibaldo Morales. Realización e investigación, Yuriria Contreras. Operación técnica, Javier Cortés. Apoyo, Lauro Gaspar. Hasta la próxima. Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. Conaculta. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.